Muy buenas tardes, estimados amigos. Hoy es día jueves 20 de febrero del año 2020 y los saludo con mucho gusto. Soy el licenciado Alejandro Ponce Rivera y el motivo de este video es presentarles nuestra obra jurídica número 38, Análisis jurídico de la resolución miscelánea fiscal, su ilegalidad e inconstitucionalidad. Soy abogado fiscalista y penalista con una trayectoria personal profesional de 44 años. Soy fundador y director general de Defensa Fiscal Grupo Jurídico, una firma de abogados fiscalistas con cobertura nacional que fue fundada el 1 de julio de 1985. Durante los 35 años de nuestra trayectoria profesional, en todos los casos, hemos conservado el patrimonio, los negocios, el dinero y la libertad de nuestros clientes. Bien amigos, decía yo que presentamos en esta ocasión nuestra obra jurídica número 38 y quinta que publica nuestra casa editorial Ediciones México Triunfador. El libro se titula Análisis jurídico de la resolución miscelánea fiscal, su ilegalidad e inconstitucionalidad. Voy a permitirme leer la introducción de este libro para que se percaten ustedes de cuál es el contenido del mismo. Un libro que contiene información inédita que no se ha expresado en otras obras jurídicas, que no se ha analizado en cursos, en videos. Es pues una información inédita y para que ustedes tengan una idea del contenido de este libro, me voy a permitir, repito, leer la introducción del mismo. Sin mayor preámbulo, lo hacemos a continuación. La resolución miscelánea fiscal y sobre todo el contenido que el SAT asigna a sus reglas generales es un engendro del derecho que no tiene sustento legal ni constitucional, pues ni el artículo 33, fracción 1, inciso G del Código Fiscal de la Federación, que contempla su existencia legal, y ningún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos facultan expresamente al Servicio de Administración Tributaria para legislar en materia fiscal, reglamentando procedimientos administrativos, estableciendo requisitos, imponiendo cargas u obligaciones adicionales a los contribuyentes o refiriéndose al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa de las contribuciones, etc. Pues una cosa es que se autorice legalmente al Servicio de Administración Tributaria para publicar disposiciones de carácter general con la finalidad de proporcionar asistencia gratuita a los contribuyentes, es decir, para asistirlos gratuitamente, y otra muy diferente es distorsionar la naturaleza y finalidad legales de tales disposiciones de carácter general contempladas en el inciso G de la fracción 1 del artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, pretendiendo falsamente que este precepto legal faculta al SAT para legislar en materia fiscal, lo que es un absurdo, ya que el jefe del Servicio de Administración Tributaria, como su nombre lo indica, es jefe del SAT, pero no es jefe de los contribuyentes, motivo por el cual el jefe del SAT no está por encima de los contribuyentes y no tiene autoridad moral, legal ni constitucional para darles órdenes a los contribuyentes, mucho menos la Administradora General Jurídica que emitió la resolución miscelánea fiscal para el ejercicio fiscal de 2020.
pues el SAT, como una de las partes de la relación tributaria, está a la par y al mismo nivel que la otra parte de dicha relación tributaria, los contribuyentes. Motivo por el cual, así como los contribuyentes no podemos legislar en materia fiscal imponiendo obligaciones adicionales al SAT, igualmente este último no puede ni debe legislar en materia fiscal imponiendo cargas y obligaciones adicionales a los contribuyentes, pues en nuestro Estado de Derecho, el único que puede legislar creando normas jurídicas de observancia general en toda la República del orden federal es el Poder Legislativo Federal, representado por el Congreso de la Unión, debiendo tenerse presente que no porque tengamos décadas con la ilegal e inconstitucional práctica de que el SAT indebidamente legisle en materia fiscal a través de la resolución miscelánea fiscal, no por ello la misma ya es legal o legítima. Lo anterior atento al contenido del artículo 10 del Código Civil Federal, que dispone que contra la observancia de la ley no puede alegarse desuso, costumbre o práctica en contrario. En relación con el artículo 1 de dicho ordenamiento legal, que señala que las disposiciones de este código regirán en toda la República en asuntos del orden federal. La ilegalidad e inconstitucionalidad de la resolución miscelánea fiscal y de las reglas generales que contiene, expedidas por el Servicio de Administración Tributaria, son solo una muestra de la infinidad de los abusos y atropellos que desde siempre el gobierno federal ha cometido en contra del soberano pueblo mexicano. Abuso y atropello que, en el caso de las reglas generales que nos ocupan, se gestó y promulgó desde finales del sexenio de José López Portillo, manteniéndose vigente durante los sexenios de Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y ahora de Andrés Manuel López Obrador, quedando claro que este abuso y atropello se conserva en vigor en la actualidad, pues en este aspecto nuestro régimen no sufre transformación alguna que persiga el beneficio de los mexicanos, quedando claro que el actual titular del Poder Ejecutivo Federal tiene toda la intención de continuar, entre comillas, legislando en materia fiscal a través del Servicio de Administración Tributaria en perjuicio de los millones de contribuyentes que sostenemos económicamente al país a través del pago de las contribuciones a nuestro cargo. En el capítulo 1 de este libro analizamos las condiciones económicas del país y la situación deplorable en que se encontraban las finanzas públicas, ya con una impagable deuda pública externa, como consecuencia de los desastrosos sexenios de Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo, que permitió que el gran capital mundial, nuestros acreedores, los banqueros, impusieran condiciones económicas y de toda índole a este último, dentro de las cuales se encontraba la de transformar nuestro sistema fiscal mexicano a fin de que el gobierno mexicano a futuro estuviera en condiciones reales de pagarles el servicio de la deuda, pagar únicamente los intereses, lo que debía iniciarse con la promulgación
de un nuevo Código Fiscal de la Federación que entró en vigor el 1 de enero de 1983 durante el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado, en el cual se contempló por primera vez la existencia legal de las disposiciones de carácter general en el artículo 37, fracción 7 de dicho Código Fiscal de la Federación, mismas que constituyen el objeto de estudio, las cuales se han mantenido vigentes hasta el actual sexenio, existiendo en el gobierno federal la convicción de perpetuarlas en perjuicio de los contribuyentes integrantes del soberano pueblo mexicano, que son quienes sostienen económicamente al país con el pago de las contribuciones a su cargo. En el capítulo 2 de este libro se demuestra que la resolución miscelánea fiscal viola flagrantemente el artículo 33, fracción 1, inciso G del Código Fiscal de la Federación, que le sirve de sustento jurídico. En el capítulo 3 de este libro se examina cómo falsa e inconstitucionalmente la resolución miscelánea fiscal coloca al servicio de administración tributaria por encima de los contribuyentes. En el capítulo 4 de este libro se demuestra que la facultad legislativa en materia fiscal es indelegable por parte del Congreso de la Unión. En el capítulo 5 de este libro se analiza que la facultad legislativa en materia fiscal es irrenunciable por parte del Congreso de la Unión. En el capítulo 6 de este libro nos referimos a la prohibición constitucional de que los poderes legislativo y ejecutivo puedan reunirse en una sola persona o corporación. En el capítulo 7 de este libro se examina cómo, a través del Código Fiscal de la Federación y de la Resolución Miscelánea Fiscal, no puede ni debe alterarse nuestra forma de gobierno. En el capítulo 8 se demuestra que constitucionalmente los mexicanos debemos contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional que dispongan las leyes de impuestos y, en su defecto, conforme al Código Fiscal de la Federación, pero no conforme a la Resolución Miscelánea Fiscal. En el capítulo 9 de este libro se analiza cómo las personas que legalmente no están obligadas a pagar contribuciones solo tienen a su cargo las obligaciones que establecen las leyes fiscales, incluido el Código Fiscal de la Federación, y no las que se establezcan en la Resolución Miscelánea Fiscal. En el capítulo 10 de este libro demostramos que no existe punto de comparación entre el Congreso de la Unión y la jefa o la administradora general jurídica del Servicio de Administración Tributaria. En el capítulo 11 de este libro se analiza que las leyes fiscales, por afectar directamente al pueblo, primero deben discutirse en la Cámara de Diputados, siendo que el contenido de la resolución miscelánea fiscal no es revisado, analizado ni aprobado por dicha Cámara de Diputados, que son los representantes del pueblo. En el capítulo 12 se examina que todas las iniciativas de ley en materia fiscal deben contener una exposición de motivos, lo que no ocurre con la resolución miscelánea fiscal. En el capítulo 13 de este libro se demuestra que la resolución miscelánea fiscal inconstitucionalmente coloca a la jefa e incluso a la administradora general jurídica del Servicio de Administración Tributaria por encima del presidente de la República
y de los 500 diputados y 128 senadores. En el capítulo 14 de este libro se examina la ilegalidad e inconstitucionalidad de la resolución miscelánea fiscal. En el capítulo 15 de este libro se observa cómo en las reformas y adiciones al Código Fiscal de la Federación que entraron en vigor en este año de 2020, siguen proliferando las remisiones a las reglas de carácter general que expide el Servicio de Administración Tributaria. Finalmente, en el capítulo 15 se consignan las conclusiones de este trabajo y se formulan algunas recomendaciones con la finalidad de que en México prevalezca el Estado de Derecho y de que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se respete puntualmente por todos, empezando por el Ejecutivo Federal, el Congreso de la Unión y nuestros tribunales. En fin, el que tenga ojos que vea, el que tenga oídos que escuche y el que tenga entendimiento que analice. A lo largo de este trabajo se demuestra con objetividad y de manera incuestionable que la resolución miscelánea fiscal es ilegal y es inconstitucional, y se dan sugerencias para que entre todos los mexicanos logremos que por fin nuestro Estado sea un Estado de Derecho. Para adquirir este libro, nosotros estamos a sus órdenes en el teléfono 22 22 43 22 11 y en nuestro correo electrónico def-fiscal@yahoo.com.mx, y en breve estará en librerías. Tan pronto esto último ocurra, nosotros de inmediato lo informaremos a través del video correspondiente. Bien, estimados amigos y compatriotas, sean muy felices. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.